Volvemos al libro de Eclesiastés y si me ayuda abriendo su Biblia en este precioso libro, en el capítulo 10. Casi terminamos el capítulo 10 de Eclesiastés. Estamos en el último versículo. Y algunos dirán, ya, sácanos de aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos en Eclesiastés? ¿Y cuánto llevamos en el capítulo 10, verdad? Que hemos titulado Males terrenales que echan a perder. Y dirán, bueno, eso ya los he soñado y oído bastante. ¿Cuándo va a acabar esto? Bueno, hermanos, hoy es el último día del capítulo 10 y hoy llegamos a Eclesiastés 10:20. Y en Eclesiastés 10:20 tenemos el último mal terrenal que echa a perder, que es lo que Salomón ha venido haciendo en este capítulo 10. Voy a dar lectura a esta primera ocasión. Es nuestro texto que vamos a ocupar esta noche. Es todo. Eclesiastés 10:20. Dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Este es el versículo que vamos a estudiar en esta noche. Salomón ha venido hablando sobre males terrenales que echan a perder, y aquí tenemos el último. El proverbio, que es realmente un proverbio, dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Nuevamente vuelve a hablar del rey. Los versículos anteriores han hablado también del rey perezoso, del rey flojo. ¿Recuerdan que fue el último mal terrenal que estudiamos? La pereza. Y aquí en el versículo 20 retoma no la pereza, sino retoma acerca del rey. Ya no para hablar de la pereza, sino para decir que no hables mal ni en tu pensamiento ni con tu boca contra el rey o contra el rico. Hermanos, en este versículo es muy claro que Salomón está hablando acerca de murmurar. Y nos da una definición muy clara y muy sencilla de murmurar. ¿Qué es murmurar? Murmurar, según ese texto, es hablar mal de una persona que no está presente. ¿Lo nota? Dice el versículo, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, obviamente el rey no está ahí presente, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, está hablando mal. Y no está en la presencia de esa persona de la que está hablando mal. ¿Cómo se le llama eso? Murmurar. Así que claramente este versículo está hablando de la murmuración, de hablar mal de alguien que no está presente. Eso es murmuración. Y este versículo habla acerca de esto y creo que es una definición muy exacta, muy concisa que nos da Salomón de lo que es murmurar. Si usted tenía duda de qué es murmurar en la Biblia, esta es una definición muy clara. Murmurar es hablar mal de otra persona en secreto. Hablar mal de una persona que no está presente, hablar mal de una persona que no está allí para dialogar. Eso es murmuración. De eso habla el versículo, hermanos. Es claro que Salomón está diciendo, no murmures, no caigas en este pecado, porque la murmuración es un mal terrenal que echa a perder. Ahora, entendido que habla de la murmuración, quiero que lo lea una vez más conmigo. Versículo 20 es todo lo que veremos y de esto habla, pero quiero profundizar más. Versículo 20 dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Quiero pedirle a Dios que me ayude, hermanos. Hay muchas cosas que les quiero decir de mi corazón respecto a este versículo y pido al Señor que me ayude a filtrar todo esto para que pueda ser breve y de bendición para su vida. Pero hay tanto en este versículo que de verdad nos vamos a quedar muy cortos en esta noche. Así que le ruego ponga su corazón en este texto. Salomón nos dice, no hables mal del rey por cualquier cosa, por un pecado, por cualquier ataque o crítica que le tengas. Ni tampoco digas mal en privado del rico. Es sencillo
este proverbio y claramente está hablando de que Dios prohíbe la murmuración, o dicho de otra forma, la crítica. Dios la prohíbe, es un pecado. Dios prohíbe que murmuremos contra otros. Y en este breve versículo, Salomón nos dice dos cosas. Nos explica este mandato a no murmurar. Y en la segunda parte del versículo nos explica o nos da la razón del mandato. Repito, dos partes que vamos a ver. La explicación del mandato, primera parte del versículo, y la razón del mandato, la segunda parte del versículo. La explicación y la razón. Primero Salomón nos va a explicar el mandato y después nos va a decir por qué manda eso Dios. Así que empecemos con lo primero, la explicación del mandato. Dice Salomón: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Ahí está el mandato. No lo hagas. No murmures. ¿Sabe? Pensando en esto, todos por nuestra naturaleza pecaminosa somos inclinados a hablar mal de otras personas. Naturalmente el hombre caído tiende a hablar, a murmurar y a criticar a otras personas que no están presentes. A hablar en secreto mal de otra persona es parte de nuestra naturaleza caída. Así lo hacemos y lo hemos hecho todos, murmurar. Pero aquí Salomón añade un toque especial porque dice que no murmures en contra de aquellas personas, y menciona dos, el rey y el rico, que en el tiempo de Salomón esas personas simbolizaban a personas en autoridad. Por lo tanto, Salomón está diciendo: no murmures contra aquellos que están en autoridad, que están sobre ti, que tienen algún tipo de gobierno sobre tu vida. Ahora, hermanos, piénselo, por favor. Todos alguna vez hemos sido tentados y caído en murmurar contra personas que están encima de nosotros, con autoridad sobre nuestras vidas. Hemos caído en murmurar contra personas a las que deberíamos serles sujetos, sujetas, obedientes y sumisos. Tendemos a hablar mal y murmurar contra las autoridades. Es algo muy natural en la pecaminosidad del hombre. Por eso Dios ya había dicho desde Éxodo 22:28, no injurarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Dios había prohibido hablar mal contra el gobernante o las personas que estaban sobre la nación de Israel, porque el hombre tiende a eso. Ahora, si tú estás en una posición de autoridad, serás criticado. Serás objeto de murmuración. Si tú estás en una posición que Dios te ha puesto de autoridad, alguien va a murmurar contra ti. Por ejemplo, si tú eres una autoridad familiar, papá o mamá, alguien va a murmurar contra ti. ¿Quién crees que va a ser? Muchas veces tus propios hijos, porque estás en autoridad. Y los hijos o aún otros hijos u otros padres pueden murmurar contra la autoridad familiar de un hogar. También se murmura contra la autoridad espiritual. Los pastores somos objetos de mucha murmuración, o sea que personas hablen mal contra de nosotros sin que estemos presentes, porque estamos en una posición de liderazgo que Dios ha puesto, liderazgo espiritual. ¿Qué decir de los que están en autoridad gubernamental? Hermanos, ¿cuántos chistes existen contra el presidente y el gobierno? ¿Solo para qué? Para burlarse, murmurar y reírse contra de ellos. Salomón tiene razón. El hombre natural se inclina a murmurar contra las personas que están en autoridad. Cómo las redes sociales se deshacen de críticas por los gobiernos, los gobernantes, los presidentes. Cuántos memes existen contra presidentes, gobernantes y personajes en autoridad. Cuántas burlas se hacen. Si tú eres una autoridad laboral y estás sobre algunas personas, también serás criticado, serás objeto de murmuración. Y si eres una autoridad escolar, maestro, director, también. Cada autoridad será objeto de murmuración, blanco de la murmuración. Y la Biblia, en este versículo, Salomón está prohibiendo profundamente, rotundamente esto.
Y la Biblia lo hace también, hermanos. Santiago 4, versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis. Claramente Santiago dice, no murmuréis los unos de los otros. Y tú sabes lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dios prohíbe murmurar. ¿Qué es murmurar? Murmurar es hablar mal de otra persona en secreto, donde no está presente esa persona. Dios lo prohíbe, la Biblia lo prohíbe. Es un pecado de la lengua y es un pecado que daña, que echa a perder. No tenemos autoridad para murmurar. Y aunque digamos, pero es que estoy murmurando de algo que sí hizo mal esa persona, de un pecado que hizo esa persona, no, ni aún así tenemos autoridad para murmurar contra el pecado ajeno. Porque la Biblia dice igualmente en Santiago 4 que no somos jueces. Solo hay un juez que es Dios, que es el único que puede atender de manera franca y correcta al pecado de otra persona. Por eso Santiago dice ahí en su capítulo 4, ¿quién eres tú que juzgas a otro? Solo hay alguien que puede juzgar rectamente y ese es Dios. Por eso no debemos murmurar. Así que si tú has murmurado contra alguien alguna vez en tu vida, tú has pecado y Dios lo sabe. Tú lo sabes, Dios lo sabe. Es por eso que Jesucristo enseñaría en el Nuevo Testamento, en Mateo 12:36, Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios toma en cuenta nuestras palabras que decimos. Jesús también dijo en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios evalúa nuestras palabras, hermano, califica nuestra manera de hablar. Es por eso que la regla de un verdadero creyente es, Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es lo que Dios quiere. Dios prohíbe murmurar y ordena que la boca de un creyente no hable ninguna palabra corrupta, como dice Pablo. Entonces, aquí Salomón advierte contra la murmuración o la crítica, hablar mal de otra persona en secreto. Hermanos, como digo, es un pecado que echa a perder, como los demás que hemos visto en el capítulo 10. Es el 10º de la lista. O sea, en el capítulo 10 hay 10 males terrenales que echan a perder y este es el último. Salomón ya había hablado de esto en el capítulo 7. Volteé tantito en el capítulo 7 ahí de Eclesiastés. No es la primera vez que habla acerca de murmurar. En el capítulo 7 ya lo había abordado, versículo 20, dice 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por cierto, hermanos, ese es un texto que declara la universalidad del pecado. No solo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Es cierto, ese texto es magnífico, pero hay otros textos en la Biblia que denotan la universalidad del pecado, que todos hemos pecado. Este es uno maravilloso. Versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Y para demostrarlo, el versículo 21 dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros. ¿Cuánto? Muchas veces. Salomón dice, no hagas caso de todo lo que oyes, porque tú mismo sabes que tú has hablado mal de otros muchas veces. Entonces, es una idea preciosa, hermano, si tú la contextualizas, porque Salomón está diciendo, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Demostración, todos hemos hablado mal de alguien. Todos hemos hablado mal de alguien. Y es la misma idea en Efesios capítulo 4. ¿Cuál es el primer pecado que Pablo menciona en la lista que debemos desechar? Desechando la mentira. Siempre los pecados de la boca son los más rápidos en cometerse y son los más fáciles con los que demostramos que somos pecadores, con nuestra boca. Entonces Salomón ya había hablado de la crítica. Dice, no hagas caso de todo lo que oyes porque tú mismo sabes que has hablado mal muchas veces de otras personas. Dios prohíbe la murmuración, hermanos. Y si tú has murmurado, has pecado contra el Señor, sea que hayas murmurado contra una autoridad o contra un hermano en la fe o contra un familiar, la murmuración es pecado. Ahora, hermanos, quiero ir un poco más profundo. Por favor, sígame. Para comprender el resto,
tenemos que analizar y diferenciar dos conceptos. Síganme en esto. Tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es la murmuración o crítica y es pecado. Pero otra cosa muy distinta es señalar o juzgar el pecado. Por favor, compréndame esto. Por un lado, la Biblia prohíbe murmurar, criticar a otros, es un pecado. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos manda a juzgar y a señalar el pecado correctamente, bíblicamente de otras personas en amor. Tú dirás, a ver, ¿cómo? O sea, no debo murmurar, pero sí puedo juzgar. ¿Cuál es la diferencia? Escucha, por favor. Un ejemplo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, Pablo dice, ciertamente yo, hablándole a la iglesia, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice Pablo, hablando de un hombre que había pecado en la iglesia, posiblemente era, como se los prediqué en panorama de la Biblia, alguien que había ofendido verbalmente a Pablo, alguien que se había opuesto a su ministerio, y Pablo dice, yo ya lo he juzgado. Pablo está diciendo, yo ya juzgué a un hermano que había hecho mal. Y en 1 Timoteo 5:20, otro ejemplo, mismo Pablo dice, a los que persisten en pecar, repréndelos duramente para que los otros también teman. Pablo está diciendo, hay que juzgar el pecado, hay que juzgar el pecado, hay que juzgar el pecado. En 2 Tesalonicenses 3:14, Pablo dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Qué fuerte, ¿no? Pablo dice, si esta carta no le hace caso a alguien de la iglesia, señálenlo, júzguenlo, no se junten con él para que tenga vergüenza. Pablo está diciendo, juzguen el pecado, juzguen el pecado, juzguen el pecado. Jesús había explicado desde antes ambos conceptos. Recuerda, estoy explicándole, una cosa es murmurar, otra cosa es juzgar correctamente el pecado. Jesús había hablado de ambos y lo hizo de forma magistral y breve. En Juan 7:24, Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Te fijas? Jesús está diciendo, no juzgues en apariencia, de forma equivocada. Juzga correctamente con juicio bíblico. Claramente, hermanos, Dios manda a juzgar el pecado de otras personas, pero prohíbe murmurar. Algunos dirán, no, ya me perdí, no entiendo. Bueno, hermano, pues pon más de tu mente y de tu corazón, porque esto es Biblia. A algunos nos puede costar trabajo entender la diferencia entre murmurar y juzgar. Déjeme ayudarle un poquito. El que murmura, habla para destruir. El que juzga, por otro lado, señala el pecado para restaurar. El que murmura destruye, el que juzga bíblicamente busca restauración. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué? ¿Murmuradle? No. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, la murmuración busca destrozar, juzgar correctamente busca restaurar. Los creyentes no debemos murmurar, pero sí debemos juzgar nuestro pecado y el pecado de otras personas tratándolo bíblicamente. Por favor, estoy tratando de explicar que una cosa es murmurar, es pecado, pero otra cosa es juzgar correctamente el pecado en nuestra vida y en la de otros. Y Cristo dio las instrucciones para hacer eso correctamente. ¿Cuáles son las instrucciones? Mateo 18, hermanos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeras, ganado tu hermano. Si no, toma contigo a 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es esto, hermanos? Son los pasos que Cristo dio para confrontar el pecado de las personas, para juzgar el pecado de las personas, para tratarlo bíblicamente. ¿Te fijas? En ese proceso que Jesús da en privado, con testigos, con la iglesia, expulsión, en ese proceso no hay espacio para murmurar.
La murmuración está excluida. Lo que Dios quiere es que juzguemos bíblicamente el pecado. Hermanos, tenemos que atender esto con un corazón abierto, porque muchos de nosotros hemos entendido mal o habíamos entendido mal y habíamos pensado, nadie puede juzgar mi vida. Nadie, ni en la iglesia pueden juzgar mi vida, porque Jesús dijo, y hasta se ponían bíblicos, ¿verdad? No mires la paja en el ojo de tu hermano cuando tienes tu viga, hipócrita, así que nadie me juzgue. Sí, Jesús dijo eso, pero Jesús dijo eso referente a los hipócritas que tienen un pecado mayor frente a otras personas. Pero Jesús no está prohibiendo juzgar el pecado correctamente. Él lo enseñó, como les dije, en otras porciones. Él dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces Jesucristo está diciendo, deben juzgar el pecado, tu pecado y de otros hermanos en la fe. Una cosa es murmurar y otra cosa es juzgar correctamente. Dios prohíbe murmurar, pero nos manda a juzgar el pecado conforme a Mateo capítulo 18. Déjeme darle otras ayudas. El hebreo, aquí hermanos, en el versículo 20, pues volvamos a Salomón, el hebreo nos puede ayudar un poquito, porque ahí el versículo dice, ni aun en tu pensamiento digas mal. La mejor traducción del hebreo podría ser, ni aun en tu pensamiento maldigas al rey. Y luego abajo, ni en lo secreto de tu cámara maldigas al rico. O sea, está emitiendo una maldición. No solo es hablar mal, es maldecir, hablar maliciosamente, criticar con intención de dañar la reputación de la persona de la que se está hablando. Entonces, alguien que maldice no está buscando la edificación del creyente. Alguien que maldice está buscando destruir a la persona de la que está hablando. Piénsalo, tú cuando has murmurado contra alguien, no lo quieres ayudar. Cuando murmuras contra alguien, quieres que otros también lo aborrezcan como tú lo aborreces. Cuando murmuras de alguien, lo que quieres es que esa persona tome partido contigo y la agarren juntos contra aquella persona. Buscas ganar adeptos para estar en contra de la persona contra la que estás murmurando. Entonces, alguien que maldice no está buscando restaurar, hermanos. Está buscando destruir. No está amando, está aborreciendo. Si tú maldices a otros con tus palabras, que son murmuración, no estás cooperando para que se corrijan. No. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, todo lo que tú hables deberá ser para edificar al hermano. Y una murmuración no edifica, una murmuración destruye. Ahora, por favor, abramos nuestro corazón. Tú has murmurado, quizá contra alguien de tu familia, contra alguien de tu iglesia, contra alguien en el liderazgo, sea gubernamental, laboral, lo que sea. Hemos murmurado y Salomón nos dice, inspirado por Dios, eso es pecado, no lo hagas. Es maldecir, es destruir. Si tú maldices a otros por su pecado, no estás edificando sus vidas. Pues queda claro, hermanos, una cosa es murmurar, otra cosa es juzgar correctamente, y aquí Salomón está hablando de murmurar. Dejaré el otro tema para otra ocasión y nos centremos, sigamos hablando de la murmuración. Maldecir, digo, no edifica, maldecir destruye. Por eso la murmuración es pecado. Entonces, cada vez que hemos murmurado, estamos maldiciendo a esa persona. Queda establecido claramente que Dios prohíbe la murmuración con nuestra boca. Pero es interesante ver los dos niveles que Salomón prohíbe la murmuración. ¿Lo notó? Dos niveles, versículo 20. Ni aun en tu pensamiento, y siguiente frase, ni en lo secreto de tu cámara digas. Dos niveles para murmurar. Tu pensamiento, tus palabras. Tu pensamiento, tus palabras. No murmures en tu pensamiento, no murmures tampoco en tus palabras. Son las dos únicas formas en las que puedes murmurar, ¿no? No hay otra forma. ¿Murmuras en tu pensamiento o murmuras con tus palabras? Ambas están prohibidas en este texto. Qué sabio es Dios, hermanos. Porque alguno dirá, bueno, yo pienso mal de otros, pero no se lo digo a nadie. No daño, no afecto. Yo pienso todo
todo lo peor contra esta persona. Alacranes, culebras, cucarachas tengo en mi mente contra esa persona, pero no se lo comparto a nadie. Entonces es algo que no afecta. Salomón está diciendo, ni en tu pensamiento, ni en tu boca, ni en tus palabras. Es ya una falta igualmente, sea que lo pienses o que lo digas. Así que si tú no hablas murmuración, pero piensas murmuración, ya es pecado delante de Dios y Dios lo aborrece. Son malos pensamientos. No puedes decir, pienso murmuración contra esa persona, pero no hay maldad, no hay maldad. Hermanos, esto es ilógico, pues la misma escritura prohíbe tanto pensar como decir. ¿Se acuerdan de los fariseos? Ellos cavilaban en sus corazones, en sus mentes. ¿Y quién lo sabía? Dios, el Señor Jesucristo. Dios sabe y no aprueba que tú pienses mal contra otra persona, ni siquiera en tu mente. De hecho, hermanos, es algo que Dios abomina. En Proverbios 6:18, una de las 6 cosas que aborrece Jehová y abomina su alma es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Así que pensar mal contra otra persona, murmurar contra esa persona en tu mente, en tu corazón, es igual que si se lo dijeras o que si lo expresaras con tu boca. Porque Jesús dijo, del corazón salen los malos, ¿qué? Pensamientos, Mateo 15:19. Entonces, los pensamientos que salen del corazón y son de murmuración, Dios los aborrece. Quizá tú dices, no, yo no se lo digo a nadie, no lo digo, solo lo pienso. Bueno, tu corazón está manchado. Tu boca podrá parecer limpia, pero tu corazón está sucio de estos pensamientos. Dios aborrece porque Salomón dice, ni en tu pensamiento, ni en tu boca, no murmures, no murmures. Por tanto, este pecado es tanto decirlo como pensarlo. Qué interesante, hermanos, que Dios cuente ambas cosas como pecado de murmuración, tanto en la mente como en la boca. Piensa cuántas veces has murmurado con tu boca y cuántas veces solo lo has pensado hacer. Ambas son igualmente pecado delante de los ojos de Dios. Ahora, piénsalo. Hay una relación muy estrecha entre pensamiento y palabras, que Salomón dice ahí. Hay una relación muy estrecha. Porque cuando el pensamiento está lleno de esas murmuraciones, lo que va a pasar es que se va a desbordar en el segundo, en la boca. Cuando tu mente está llena de críticas, ataques, descontentos, y quejas y críticas contra otra persona, tu mente está llena de eso, lo que va a pasar es que de este nivel se va a pasar al otro nivel porque se va a desbordar y entonces tu boca va a hablar murmuración y no solo en tu pensamiento. Alguien que habla murmuración es porque tiene el pensamiento lleno de eso. Hermanos, hago un paréntesis para decir esto. Nosotros lidiamos con personas así todo el tiempo. O sea, personas que murmuran. Murmuran contra otros y a veces nos los dicen a nosotros. A veces tú eres el oído de la murmuración. Ten cuidado, hermano. Incluso en nuestra congregación puede haber personas inmaduras que pueden murmurar. Y muchas veces a mí, por no exagerar, me han llegado a mí hermanos y decir, pastor, tal persona me dijo esto, pastor, acabando un culto, esta hermana, este hermano me dijo esto, se lo comparto a usted, solo para que lo sepa, me lo dijo así y así. Y muchas veces esas palabras que se dijeron eran murmuración, murmuraban contra alguien más, contra otro hermano, contra otra hermana, contra alguien de nuestra iglesia. Nosotros lidiamos con estas personas todo el tiempo, usted también, hermano, no solo fuera, sino también dentro, acá en nuestra iglesia. Tú tienes que ser sabio en cómo vas a tratar con esas personas cuando alguien llegue contigo y murmure contra alguien que no está presente. ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir, sí, cierto, hermano, tiene razón, eso es malo esa persona. Sí, cierto, qué falto de amor tal hermano. ¿Le vas a dar secuencia a esa murmuración? Ten en cuenta que es un pecado. Y si tú das secuencia a esas palabras, estás siendo parte del pecado de murmuración. Hay algunas personas que se acercan y dicen, mira, te voy a decir esto en confianza de tal persona, pero solo a ti te lo digo porque te tengo confianza.
Son lo que yo llamo murmuradores cuidadosos. Tienen tanto cuidado lo hacen, ¿verdad? Con bisturí, con tanta delicadeza, pero va la murmuración como daga. Son murmuradores a final de cuentas. Te dice, mira, le voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie sobre tal persona. Solamente te lo digo, te lo comparto. Es muy triste, hermanos, que cuando le decimos, porque lo hemos dicho mi esposa y yo, a esa persona, hermano, hermana, vamos a decírselo de quien estás. No, 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 no. Solo era decírtelo a ti. Solo era que tú me oyes. No, 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 yo no quiero causar problemas. Y es cuando se ve que tal hermano, tal hermana no ha crecido espiritualmente, porque no ha entendido que el pecado se trata de la manera de Dios, no como ella o él quiere. Cuando tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice la Biblia? Ve y díselo a solas. No ve y murmúralo a solas. Es triste, hermanos, pero lidiamos con personas así, incluso en nuestra iglesia. Y tú tienes que ser maduro, sabio, para enfrentar cuando alguien venga con una murmuración de otra persona y te la cuente a ti. Y te venga y te diga, hermano, mira, ¿sabías que fulanito no le han llamado, no le marcan? Mira, ¿sabías que tal hermano ya lo olvidaron y nadie lo visita? O como que falta amor en esta iglesia, ¿verdad? Tienes que ser sabio para enfrentar esas murmuraciones que vengan y no prestarles oído. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Es un pecado que destruye. Es un pecado que quien lo comete está demostrando que no ha crecido espiritualmente lo suficiente para guardar su boca, para hablar con sabiduría como a Dios le agrada. Por eso Salomón está diciendo, no murmures ni en tu pensamiento ni en tus palabras. Ambas están prohibidas porque destruye. Cuidado, hermanos. Así que de ahora en adelante, cuando alguien venga a ti y te diga, hermano, te voy a decir esto en confianza, pero solo a ti porque te tengo confianza, deténlo. Y dile, hermano, hermana, ¿vas a hablar de otra persona? Vamos con esa persona para que lo escuche. ¿Me estás hablando de otra persona que no está aquí? Vamos, hermano, te acompaño y se lo dices de frente. Eso sería lo más valiente, hermanos. No sé si usted se atrevería a hacerlo, pero es lo que Dios quiere. Ahora, si esa persona te dice, no, 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 entonces ya no te digo nada, mejor, mejor. Te evitas oír murmuración. No le demos secuencia, hermanos, a las murmuraciones. Salomón dice, no lo hagas, ni en tu pensamiento, ni en tus palabras. Ahora, Salomón lo explica, ¿no? Dice el mandato, no murmures. Y ahora, en la segunda parte del versículo, explica la razón de por qué no hacerlo, por qué no murmurar. Ahora, hermanos, obviamente el resto de la Biblia dice ¿por qué? Porque es pecado, a Dios no le agrada, ya se los dije. Dios lo prohíbe, Dios lo aborrece. La murmuración es un pecado que Dios detesta. Pero Salomón en la segunda parte del versículo nos da una razón muy interesante de por qué no murmurar. Y le pido que se agarre bien de su silla y se abroche bien su cinturón para lo que viene. Dice el versículo, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Segunda parte. Porque, y ahí viene la razón. Dijo el mandato, ahora va a decir la razón. ¿Por qué no debemos murmurar, Salomón? Respuesta. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Sinceramente, hermanos, una de las partes de Eclesiastés más difíciles de interpretar. Creo que la más difícil hasta ahora. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Salomón dice, no murmures. ¿Por qué? Porque las aves lo van a hacer saber y se lo van a contar a otros. Y tú dirás, bueno, pastor, yo creo que ahí está hablando de eso. No, es que no es de que creo que está hablando, es qué realmente quería decir Salomón. ¿Qué realmente significa? No qué significa para mí, o qué significa para ti, o qué entiendo yo, o qué entiendes tú. ¿Qué tenía en la mente Salomón? Porque eso que tenía era lo que el Espíritu Santo le estaba inspirando. ¿Qué quiere decir Salomón con no murmures? Porque las aves del cielo harán saber la palabra y las que tienen alas lo comunicarán. ¿Qué quiere decir? Bueno, habla de aves que llevan la voz, que comunican la crítica o la murmuración a alguien más. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son estas aves?
¿Por qué hacen saber las murmuraciones? Y si las hacen saber, ¿a quién se las hacen saber? ¿Quiénes son estas aves? Bueno, de entrada, puedo decir, hermanos, exegéticamente hablando, interpretativamente hablando, puedo decir que de aquí sale el dicho, un pajarito me dijo. De entrada, ¿verdad? De este versículo sale ese dicho, sin duda. ¿No te pasó? Un pajarito me dijo que de aquí sacaron, de Salomón. Pero bueno, esto no tiene que ver con la interpretación, pero es un dicho mexicano, ¿no? ¿Quiénes son estas aves comunicadoras? Veamos tres opciones. Primera opción. ¿Estas aves comunicadoras se referirán a Dios o a los siervos de Dios? O sea, Dios, cristianos o ángeles. ¿Se referirá a alguna de estas siervos de Dios? Bueno, estoy seguro de que no. Dios no necesita que nadie le haga saber nuestras murmuraciones porque Él ya lo sabe todo. Salmo 139 dice, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca y aquí, oh Jehová, tú, ¿te fijas? Tanto el pensamiento como las palabras están desnudos delante de Dios. Dios no necesita aves que le digan las cosas. Así que no está hablando aquí de Dios, ni de cristianos, ni de ángeles, porque Dios ya conoce todas las cosas que hablamos y pensamos y no necesita que nadie le informe. Jesucristo dijo en Juan 2:25 que dice Juan de él, que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. A Jesús no necesita que le vengas a contar de otros, él ya los conoce. Entonces, esas aves no tienen que ver con Dios, hermanos, no tienen que ver con cristianos y no tienen que ver con ángeles. No se refiere a Dios y a sus siervos. Esas aves no. Descartado. Segunda opción. Si no se refiere a Dios o a sus siervos, ¿se podrá referir a otras personas? ¿Otras personas simplemente? Algunos podrían pensar que esas aves se refiere a personas a quienes les confiamos nuestras murmuraciones y que después nos traicionan y publican nuestras palabras a otros. Bueno, podría ser. En este sentido, estaríamos hablando de personas indiscretas, ¿no? Que escuchan tu murmuración, te prestan oído, después van, lo comunican, lo publican y te dejan en vergüenza. Esto ha pasado, sí pasa. A veces alguien nos escucha nuestra murmuración y luego nos pone en evidencia, como decimos los mexicanos, nos echan de cabeza, ¿verdad? Nos traicionan. Fulanito dijo eso. Y en ese sentido tú podrías decir, bueno, esas son las aves que hacen saber la palabra y que lo comunicaron nuestras murmuraciones. En ese sentido, esas personas indiscretas serían estas aves que publican nuestras murmuraciones. Como les dije, eso trae vergüenza a nosotros. Ahora, esto ha pasado, a mí me ha pasado. Yo alguna vez dije algo y luego mal y alguien me echó de cabeza y sufrí las consecuencias. ¿Te ha pasado a ti o solo a mí? Es feo, ¿no? Trae consecuencias vergonzosas. Nos desenmascaran nuestras murmuraciones y es muy feo. Y es de hecho la consecuencia de nuestro pecado por haber murmurado. Yo creo que te ha sucedido alguna vez. Pero la experiencia nos dice que eso no siempre sucede así, hermanos. O sea, nuestras murmuraciones no siempre se descubren. No siempre. Tú puedes hablar mal de alguien, murmurar por años contra alguien, criticar a alguien en tu mente por años y jamás enterarse las personas. Tú puedes hablar mal de mí en tu mente, hasta en tus sueños puedes hablar mal de mí y nunca me voy a enterar. Nunca me voy a enterar. No se sabe. Por tanto, hermanos, no creo que esas aves sean personas chismosas o indiscretas que publican nuestras murmuraciones. Creo que este pasaje tiene otra interpretación. Ahora, quien está a favor de que son personas comunicativas,
Dicen o pueden argumentar que Salomón ha comparado en su libro a personas con animales en otras ocasiones. Y así como aquí dicen, bueno, son personas comunicativas porque las compara con las aves, porque Salomón en otras porciones de Eclesiastés ha comparado a personas con animales, y eso es cierto. Por ejemplo, en capítulo 9, versículo 4, dijo, mejor es perro vivo que león muerto, y se está refiriendo a personas, ¿no? Está comparándolo. O también en capítulo 3, versículo 19, donde dice que los hombres son semejantes a las bestias. Y bueno, compara a la persona con animal. Pero también hay otras ocasiones, varias más, en Eclesiastés, que Salomón menciona animales y no está vinculándolo con seres humanos. Así que no creo precisamente que ahí sean personas, esas aves. Entonces, ni es Dios, ni sus siervos, ni ángeles, ni tampoco creo que sean otras personas, estas aves. Supongamos que la interpretación de este versículo no es que las aves son o representen a Dios, ni tampoco representan hombres. Entonces, ¿qué nos queda, hermanos? Si no representa a Dios, si no representa a hombres, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda una categoría más. Nos quedan demonios. Supongamos que son demonios. Salomón les llama aves del cielo. Pablo dice que el ejército de Satanás son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, que se mueven en el cielo. Efesios capítulo 6. Jesús identificó a los demonios como aves en la parábola de las tierras, o lo que se conoce como la parábola del sembrador. Y ahí las aves hacen la obra diabólica de robar la semilla del evangelio del corazón de las personas, y Cristo lo identificó como la obra diabólica. En Apocalipsis 18:2, Dios le llama a los demonios aves inmundas y aborrecibles. Ahí tienes 3 ocasiones en el Nuevo Testamento que se relaciona a las aves con demonios, a las aves con demonios. Ahora tú estarás pensando, pastor, entonces quiere decir que los demonios están presentes cuando murmuramos, cuando hablamos mal. Bueno, yo creo que sí. Ellos están más cerca de lo que crees cuando hablamos mal de otros. O ellos ven nuestra conducta que demuestra nuestros malos pensamientos hacia otros, y ellos, los demonios, lo contemplan. Pastor, ¿los demonios nos rodean? Sí, hermanos, los demonios son seres espirituales que rodean a los creyentes y rodean el mundo, y junto con Satanás rodean la tierra, andan por ella, pasean por ella, buscando hacer lo que ellos hacen. Esto nos lleva a pensar entonces que los demonios son espectadores de todo lo que hablamos y hacemos, ¿cierto? Sí, los demonios son espectadores de todo lo que hacemos y decimos. Ellos son testigos de nuestros pecados que cometemos y están siempre listos y dispuestos para comunicar nuestros pecados y decírselo a alguien más. Son esas partes del Antiguo Testamento donde ir al idioma original no ayuda. Aves en hebreo es ave, no hay más. Y luego cuando dicen la segunda frase, las que tienen alas, simplemente dice eso, seres con alas que llevarán la paz. Así que el idioma original aquí no ayuda. Tenemos que sostenernos de otros textos para poder entender a qué se refiere Salomón con la murmuración y los que la hacen conocer a alguien más. Ahora, no tenemos registro de que los demonios tengan alas en la Biblia. Tenemos registro en la Biblia de que hay ángeles con alas. Eso sí, Isaías capítulo 6 nos habla y los profetas nos hablan de ángeles, ángeles buenos, ángeles de Dios, ángeles puros, que tienen alas. Pero probablemente algunos de los ángeles caídos tenían el rango suficiente para poseer alas. No lo sabemos. Pero a todo esto, hermanos, tendríamos que afirmar que Salomón tenía la información acerca de los demonios y que Salomón estaba muy bien desarrollado en la doctrina de los demonios para poder escribir esto. Y usted dirá, pastor, ¿y Salomón sabía tanto de los demonios como para escribir estas cosas? Bueno, hermanos, yo creo que sí. Así que, ¿quiénes son estas aves que oyen nuestras murmuraciones y hacen conocer la palabra a alguien más? Ahora,
Aquí es donde paro para decirle, si tú piensas que esas aves indiscretas representan a otras personas que publican tus murmuraciones, no está mal, está bien. Si quieres creerlo, está bien. Pero yo quiero apoyar el punto de que Salomón está haciendo una referencia a los demonios. Y quiero darte un punto de apoyo. ¿Cómo le llama la Biblia a Satanás? Le llama diablo, es uno de sus nombres. Diablo significa acusador, el que acusa. Es su naturaleza del diablo, es lo que hace. Zacarías 3:1, un ejemplo. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, hablando de Josué en ese tiempo de la restauración. Él acusaba, es la labor de Satanás, acusar. Es su trabajo. Apocalipsis 12:10 le llama el acusador de nuestros hermanos a Satanás. Y dice que es el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Es lo que hace el diablo, hermanos. Así que podemos estar seguros de que Satanás acusa y que sus demonios están de lleno en este negocio. Es asunto del diablo acusar. Ellos son acusadores, es su labor, es su chamba. Pero, ¿cómo nos van a acusar sino estando al pendiente de nuestras vidas? ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo te van a acusar delante de Dios si no están mirando tu conducta y tu proceder, oyendo tus palabras y mirando tu comportamiento? Tienen que estar al pendiente de eso para poderte acusar. Y si hay alguien que está interesado en saber nuestras críticas y murmuraciones y malos pensamientos, ese es el diablo y los demonios. ¿Y sabes para qué? Para irnos a acusar delante de Dios. Es Satanás y sus demonios. Ellos pueden estar en nuestra privacidad, pastor. Sí, hermano, son seres espirituales. ¿Y qué buscan esos demonios? No jalarte la cobija ni descolgarte la hamaca. Lo que buscan los demonios son razones para acusarte delante del trono de Dios. Es lo que buscan. Y por eso están al pendiente. ¿Y cómo obtienen esa información? Son espectadores tuyos. Se la pasan mirándonos. Ahorita me están oyendo. Me están escuchando. Porque son espectadores, hermanos. A eso se dedican. Buscan acusar. Observan nuestra vida, oyen nuestras palabras y quieren recabar razones suficientes para acusarnos delante de Dios. Ahora, ¿Salomón sabía esto, hermanos? Yo creo que sí. ¿Cómo lo sabía? Porque ya se había escrito Job 1 y 2. Y en Job 1 y 2 tenemos la labor diabólica delante del trono de Dios. Yo creo que Salomón sabía esto y por eso lo escribe de esta manera. ¿Recuerdas? En Job 1 y 2 tenemos a Satanás yendo delante de Dios, conociendo a Job, Satanás, y acusando a Job falsamente. ¿Por qué? Porque Job no tenía nada de qué ser acusado por Satanás. Así que lo que el Satanás hace es inventarle acusaciones para acusarlo delante del trono de Dios. Es la labor del diablo, siempre lo hace, a eso se dedica, es el acusador. Salomón sabía esto porque él se había leído Job y entendía esta doctrina de los demonios. Así que, hermanos, aterricemos. ¿Quiénes son estas aves que quieren comunicar nuestras críticas y murmuraciones? Bueno, hermanos, creo que es Satanás y sus demonios. ¿Y a quién se lo quieren comunicar? A Dios. No porque Dios no lo sepa, sino porque nos quieren acusar en nuestra contra. Eso quiere decir, una vez más, que Satanás está atento a nuestras palabras para acusarnos, que está cerca, incluso en privado, y que aunque no puede conocer Satanás nuestros pensamientos, nos observa lo suficiente para darse cuenta de nuestra conducta. Y tú sabes que cuando alguien ve la conducta de otra persona, puede haber patrones en su conducta que demuestran que aborrece a tal persona. O sea, no es difícil darte cuenta que alguien aborrece a otro. Hay patrones en su conducta que te lo señalan, que te lo demuestran. No tienes que saber sus pensamientos. Hay patrones en su comportamiento que te van demostrando que aborrecen a tal persona y que su corazón está lleno de murmuración contra ellos. Entonces, los demonios y el diablo ven eso. Están al tanto de nuestra conducta, nos observan. Satanás está en este asunto, hermanos. Por ejemplo,
En el Nuevo Testamento, en una ocasión de falta de perdón y problemas en la iglesia de Corinto, y estaba la iglesia atacando a un hermano en la fe, Pablo le dice a la iglesia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Satanás tiene sus maquinaciones de dañar por medio de ganar terreno en las relaciones personales. Ahora, si usted no está de acuerdo con esta interpretación, dice: pastor, creo que esta sí te volaste, o sea, yo no creo que sean los demonios, no lo veo ahí. Yo prefiero elegir la otra interpretación que se me hace más razonable, y son personas que te echan de cabeza. Eres libre para escoger. Pero esto que te estoy explicando, para mí fue la razón más bíblica que pude refinar. Cada vez que hablamos mal de otros, le estamos dando al diablo tela de qué cortar. Cada vez que murmuramos, le estamos dando territorio al diablo en nuestras vidas. Le dejamos obrar sus maquinaciones en nuestros corazones. ¿Tú crees que hablar mal de alguien en secreto es inofensivo? Pues es precisamente lo que el diablo quiere que pienses, porque él está en ese negocio. Es su terreno, es su materia, es donde él es experto. Quiere acusarnos, desacreditarnos, desvirtuar la obra de Cristo y demeritar la fe de los creyentes. Por eso nos acusa. Ahora, hermanos, gracias a Dios que tenemos un abogado en el cielo. Amén. Gracias a Dios que tenemos a Jesucristo el justo, que nos defiende como abogado delante del Padre cuando Satanás va a acusarnos. Y ninguna acusación del diablo tiene poder sobre alguien que está cubierto por la sangre de Cristo. Bendito sea su nombre por eso. Y aunque Satanás nos acusa, en Cristo somos defendidos. Pero, hermanos, y aquí está el equilibrio. Pero aunque Cristo es nuestro abogado, en Él hay perdón, es nuestro abogado y Él nos justifica, la Biblia aún así nos manda a no darle lugar al diablo. Y cuando murmuras, eso es lo que haces, le das lugar al diablo en tu vida. Y a la larga, estos pecados como la murmuración te echan a perder. Nos volvemos indignos de confianza, nos volvemos personas indeseables, nos volvemos de mal testimonio, nos volvemos piedra de tropiezo a otros porque murmuramos, pecamos con nuestra boca. Ahora sí, hermanos, entendemos la explicación. Dios prohíbe murmurar y entendemos la razón. ¿Por qué? Porque Satanás está muy activo en esto. La murmuración es el último mal terrenal que echa a perder, y Salomón lo añade al final de la lista del capítulo como el único pecado donde Satanás está muy activo. Murmurar es colaborar con el diablo para cumplir su labor de acusador. Vuelvo a decir, si tú crees que esas aves son personas indiscretas que te echan de cabeza, está bien. Pero si piensas que son demonios, está bien. Yo quise exponerte lo que la Biblia dice y veo que cualquiera de los dos podría ser correcta, pero yo elijo la segunda. Creo que tiene más sustento bíblico. Porque incluso si esas aves representaran a personas indiscretas, aunque Salomón hubiera querido referirse a personas y no a demonios, después de todo, ¿quién controla a esas personas indiscretas? Satanás. La murmuración, crítica y acusación es material del diablo. Es su zona, es su cancha, es su oficio, es su profesión. Pero el punto está, hermanos, no en descubrir las consecuencias de murmurar, sino que en obedecer el mandato no murmures. Trae consecuencias. Es increíble, hermanos. Déjeme terminar así. Satanás gana ventaja cuando murmuramos, pero el mismo Satanás pierde terreno cuando juzgamos bíblicamente el pecado. Lo que te expliqué al principio. Murmurar le da puerta abierta al diablo. Juzgar el pecado correctamente le cierra las puertas al diablo. Hagamos lo segundo, no lo primero. Dejemos de ayudarle al diablo en su labor de acusador y purifiquemos nuestra forma de hablar. La regla del cristiano es esta: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. La regla del cristiano es esta: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. No murmures contra otros, diría Salomón, porque Satanás está al acecho. Hermanos, cuidemos nuestra boca. Estamos expuestos a murmurar. Estamos expuestos a escuchar murmuraciones. Pídele al Señor que te ayude a guardar tus labios de murmurar, de hablar mal de otra persona
que no está presente, de criticar a otra persona que no está allí. Si tú lo has practicado en tu vida y ha sido muy común y tú antes sin Cristo no te dabas cuenta que estaba mal y ahora en Cristo luchas con eso, pídele a Dios que transforme más y más tu manera de hablar. Pídele al Señor que te ayude a morderte la lengua cuando vas a criticar. Pídele al Señor que en lugar de criticar o murmurar para destruir, mejor juzgues el pecado correctamente para edificar. Y que la próxima vez que tú digas, ay, esto no me gusta, se lo voy a decir al pastor. ¿Por qué no mejor sigues Mateo 18? Ve y díselo a tu hermano. Tú y él solo. No, yo solo se lo quería decir al pastor para que él lo sepa. No estás confiando en lo que dice la palabra de Dios, porque Dios ya dijo cómo tratar el pecado. Y solo hay dos, hermanos. O tratas el pecado como dice Mateo 18, el pecado de otras personas, o murmuras. No hay otra salida. Si murmuras es pecado, si haces lo que dice Dios, estás ayudando a edificar y a restaurar la vida de tu hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por este texto tan lleno de sabiduría y doctrina. Ayúdanos a guardar nuestros labios, perdónanos cuando hemos murmurado. Tú sabes que yo lo he hecho, mis hermanos lo han hecho. Pablo dice que lo hemos hecho. Salomón dice que lo hemos hecho y que todos pecamos con nuestra boca muchas veces. Señor, ayúdanos a no murmurar, ayúdanos a cerrar nuestros labios a este pecado, porque Satanás está al acecho, listo para venir y acusarnos delante de tu presencia. Señor, cuánto dañamos al murmurar. Perdónanos y ayúdanos a hablar con sabiduría, no por temor a que nos cachen, sino por temor a ti que nos conoces. Ayúdanos a no murmurar ni en pensamiento ni en palabra y a temerte a ti, Señor, para guardar nuestros labios y hablar como conviene. Gracias por tu sabiduría en este texto. Líbranos de este pecado que nos destruye y ayúdanos, Señor, a que los demonios no tengan nada malo que decir de nosotros y que lo mal que digan, como en el caso de Job, sea inventado. Pero perdónanos cuando les hemos dado tantas razones para acusarnos delante de tu trono. Ayúdanos a santificarnos y ser irreprensibles en nuestra boca hasta tu venida. Perdónanos cuando hemos murmurado de otros hermanos, de la iglesia en general, de los pastores, de los presidentes, del gobierno, de nuestros jefes, de los maestros. Perdónanos cuando hemos murmurado y ayúdanos a tratar el pecado correctamente, juzgándolo como tú mandas. Señor, ayúdanos en este tema tan difícil y perdónanos cuando hemos deshonrado tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no ser ayudantes de Satanás en esta labor. Te lo pedimos así, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.